Amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Jairo Garnica Presenta, a través de la señal número 1 del occidente del país, televisora del Táchira. Desde ya usted se puede conectar con nosotros en las diferentes redes sociales, mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera a través de la red social Facebook, Twitter, Gmail y YouTube, para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy, un programa de etiqueta. Me acompaña nada más y nada menos que Gustavo Azócar, periodista, escritor, magíster en Estrategia y Comunicación Política de la Universidad de Washington. Es también profesor universitario y tiene un doctorado en Ciencias Políticas. Gustavo, bienvenido. Jairo, gracias por la oportunidad. Muchas gracias por estar en tu programa. Usted puede participar desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Gustavo Azócar. Le repito nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Gustavo Azócar. Vamos a entrar en materia. Desde el 2002 hasta el 2012, Café con Azócar fue primer lugar en sintonía en TRT. ¿Por qué sale del aire? Salimos del aire por presiones del régimen, presiones de Bielma Mora, presiones de Tarek El Aizami, presiones de Iris Varela, todo el oficialismo presionando al canal. Amenazaron al canal con cerrar el canal, con no renovarle la concesión al canal si Café con Azócar seguía al aire. Y la directiva del canal y yo acordamos que lo mejor era que el programa saliera del aire porque había que preservar a Televisora del Táchira. Es decir, que el inconveniente con Iris Varela afectó la producción de un prestigioso programa como lo es Café con Azócar. Por supuesto, desde el 2007, con aquel incidente que ocurrió en este mismo estudio, que todo el país y el mundo lo vio, aquel incidente bochornoso, esta señora se propuso sacarme a mí del canal. Aguantamos 5 años desde el 2007 hasta el 2012, pero en el 2012 ya no se podía porque lo primero era preservar el canal, garantizar que se le renovara la concesión al canal, que no le hicieran a TRT lo que le habían hecho a Radio Caracas Televisión. Y yo consideré que era mejor que yo saliera del programa antes que el oficialismo fuera a cerrar a Televisora del Táchira. Recibió amenazas vía telefónica o por redes sociales Gustavo Azócar al momento que dicho programa estaba al aire. Bueno, las amenazas siempre existieron. Desde que nosotros comenzamos a hacer Café con Azócar en el año 2002, siempre hubo amenazas. Aguantamos 8 años de amenazas en el gobierno de Ronald Blanco Lacruz. De hecho, Ronald Blanco Lacruz me metió preso en el año 2006 durante 15 días porque también quería cerrar el programa. Aguantamos eso y aguantamos los 8 años de Blanco Lacruz y aguantamos prácticamente toda la arremetida del oficialismo, todas las amenazas, toda la persecución. Nos volvieron a meter presos en el 2009, julio de 2009, nos metieron presos hasta marzo de 2010. Aguantamos eso. Y nos aguantamos hasta el 2012 cuando la amenaza fue ya directamente contra el canal y obviamente no queríamos bajo ninguna circunstancia que pudieran cerrar a Televisora del Táchira. Cuando estabas privado de libertad, ¿en quién pensabas? ¿Te arrepentías de algo? Mira, uno cuando está preso, como yo siempre dije, te pueden meter preso a ti, tú puedes estar físicamente preso. Pero mi mente y mi corazón no estaba presa. Es decir, mi corazón estaba libre, mi mente estaba libre. Lo que estaba preso era el cuerpo de Gustavo Azócar. Pero la mente y el corazón de Gustavo Azócar estaban libres. ¿Y en quién pensaba yo? Bueno, pensaba, por supuesto, en mi mamá, que estaba en Barcelona sufriendo. Pensaba en mi esposa, en mis 3 hijos que estaban sufriendo porque yo estaba detenido. Pero lo aguantamos estoicamente, lo soportamos y salimos de allí mucho más fortalecidos. ¿La profesión de periodista ha provocado miedo en Gustavo Azócar? No, yo tengo 35 años ejerciendo el periodismo y entendí desde un primer momento que el periodismo era una profesión riesgosa, que era una profesión difícil. Me lo enseñaron mis profesores en la Universidad del Zulia, me dijeron
El periodismo es una profesión dura, complicada, riesgosa, y con el tiempo entendimos que si tú quieres ser buen periodista tienes que asumir riesgo y tienes que olvidarte del miedo. Y fue lo que siempre le inculcamos a nuestros estudiantes en la Universidad de los Andes. Siempre le dijimos, esta es una profesión peligrosa, no se vayan a dejar vencer por el miedo. Y creo que lo logramos, porque gracias a Dios tengo muchos colegas periodistas a los que yo les di clase, que fueron mis alumnos, que hoy por hoy están ejerciendo la profesión de manera maravillosa, defendiendo a Venezuela. Gustavo, hay muchas personas que en redes sociales me lo han preguntado. ¿A qué se debe aquel inconveniente? ¿Cuál fue la causa principal del detonante con Iris Varela? Mira, todo obedeció. Yo casi no procuro, en la medida de las posibilidades, no hablar del tema, porque creo que hay cosas más importantes que hablar de esa señora. Te lo digo en 30 segundos. Todo obedeció a un libro que yo publiqué, que salió a la luz pública, donde hacíamos algunas aseveraciones con documentos, por cierto, sobre presuntos hechos de corrupción cometidos por esa señora, y evidentemente a la señora no le gustó. Tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con el periodista, escritor y político Gustavo Azócar, que es también de la casa de Televisora del Táchira. Durante 10 años marcó diferencia en este mismo estudio. Voy a dejar una pregunta al aire antes de ir a comerciales. Me lo responde al regresar de la pausa. El periodista Gustavo Azócar tiene aspiraciones en las próximas elecciones de gobernación y alcaldía en Venezuela. ¿Sí o no? Lo responde. Al regresar de comerciales, usted participa desde su teléfono smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Gustavo Azócar. Vamos a la pausa, usted no se despegue, ya volvemos. Gracias por seguir en la primera señal del occidente del país, Televisora del Táchira. Dejamos una pregunta al aire antes de identificar. El periodista Gustavo Azócar tiene aspiraciones a las próximas elecciones de gobernación y alcaldía en Venezuela, ¿sí o no? La respuesta es rápida, sí. Por supuesto que sí tenemos aspiraciones y por supuesto que sí estamos pensando seriamente en participar en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. ¿Por qué partido va a estar el nombre de Gustavo Azócar? En este momento Gustavo Azócar es independiente. Gustavo Azócar no milita en este momento en ningún partido político. Es decir, al momento en el que estamos haciendo este programa, hoy jueves 13 de mayo, yo no estoy inscrito en ningún partido político. Eso no significa que no me pueda inscribir en un partido político más adelante. Pero en este momento estoy como independiente. Y mi aspiración y mi proyecto político se plantea como independiente en este momento. Gustavo quiere ser gobernador del estado Táchira. Eso es correcto. En una palabra, ¿cómo identifica la gestión de la actual gobernadora Lady Gómez? Bueno, yo creo que la gestión de la señora Gómez, los que mejor la pueden evaluar son los tachirenses. Los tachirenses, los que viven en Táriba, los que viven en San Cristóbal, los que viven en Rubio, en Capacho, San Antonio, Ureña, en Pregonero, en Umuquena, son los que deben evaluar en sus propios municipios y en sus propias regiones la gestión de la señora Gómez. Yo creo que incluso las encuestas que se están haciendo en el Táchira desde hace ya unos cuantos años muestran lo que los tachirenses piensan de la gestión de la señora Gómez. Y los tachirenses son los que en su debido momento deberán juzgar lo que hizo bien o lo que hizo mal la señora Gómez. ¿Está dispuesto Gustavo Azócar a medirse, a contarse en unas primarias con todas las fuerzas democráticas? Cualquier mecanismo que las fuerzas democráticas determinen para tener una candidatura unitaria es bienvenido. Pueden ser unas elecciones primarias, pueden ser unas encuestas. Las primarias son muy buenas. Yo participé en el 2008 en unas primarias,
Pero en este caso tenemos un problema, que es la pandemia, que es el coronavirus. La pandemia tiene prácticamente de cabeza a todo el país y el Táchira no escapa a esa situación. Habría que evaluar si se puede o no se puede hacer un proceso de primaria en un estado que está sacudido por una pandemia como la que nos está afectando. De pronto una encuesta es más sencilla. De pronto una encuesta incluso es hasta más económica, menos esfuerzo, menos dinero. Yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo, de definirlo, de hablarlo, de conversarlo para ver cuál es el mejor mecanismo que podemos encontrar para definir una candidatura unitaria. Pero ojo, lo que sí no podemos aceptar, y yo lo quiero clarificar muy bien, porque yo me estoy presentando ante el Táchira como independiente porque yo no estoy de acuerdo ni con el chavismo, no estoy de acuerdo ni con los alacranes, ni estoy de acuerdo con los colaboracionistas. Por tanto, yo no me puedo medir en una primaria ni con los chavistas, ni con los alacranes, ni con los colaboracionistas. Yo me mido en una primaria, si finalmente se decide el tema de las primarias, con gente que sea opositora al 100%, no con gente que le esté haciendo el juego a Maduro, que le esté haciendo el juego al régimen. Yo no puedo evidentemente participar en ningún evento con esa gente. ¿El voto es la salida? El voto es la salida, evidentemente el voto es la salida. Si queremos una salida pacífica, democrática, constitucional, tenemos que recuperar el voto. Una cosa es recuperar el voto y otra cosa es hablar del CNE, hablar de esto, de aquello. El voto ha sido siempre el arma fundamental para que nosotros produzcamos cambios importantes en Venezuela y en el mundo. Con votos acaban de sacar de la política a Pablo Iglesias en España. Con votos sacaron a Rafael Correa de Ecuador. Con votos sacaron a Evo Morales de Bolivia. Es decir, el voto puede resolver cosas. Lo que hay es que pelear para que ese voto se respete, para que haya condiciones transparentes, para que tengamos un proceso que tenga credibilidad. Eso es lo que hay que hacer, pelear. La culpa no es del voto. La culpa, desafortunadamente, es de algunas personas que han estado al frente del Consejo Nacional Electoral. Así que el voto sigue siendo el arma fundamental de los demócratas. Muchos dicen que el señor Freddy Bernal es el candidato por el partido oficialista a la gobernación del Táchira. ¿Qué opina usted? Bueno, el señor Bernal tiene algunas amistades que yo no comparto. El señor Bernal es amigo del ELN, es amigo de las FARC. Las FARC que acaban de matar a 20 soldados venezolanos en Apure. Las FARC que tienen a 8 militares venezolanos secuestrados en Colombia. Yo no he escuchado todavía la primera declaración del señor Bernal sobre eso. Me gustaría, por cierto, saber qué opina el señor Bernal sobre el hecho de que la guerrilla de las FARC tiene a 8 militares secuestrados en Colombia y mató a 20 militares en Apure. No ha dicho nada. No ha dicho nada de la presencia del ELN en Táchira. Entonces, los tachirenses van a tener que escoger entre un señor que es amigo de la guerrilla colombiana, una señora que es alacrana y Gustavo Azócar, que es independiente. Tenemos que nuevamente identificar. Usted continúa participando desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Gustavo Azócar. Le repito, nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Gustavo Azócar. Quiero dejar otra pregunta al aire. ¿Colombia es víctima de la revolución molecular? ¿Sí o no? Me lo responde. Al regresar de comerciales, no se despegue de la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira. Jairo Garnica presenta. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir este espacio. Jairo Garnica presenta a través de la señal número 1 y una de las que marca diferencia en el territorio venezolano, televisora del Táchira. Conversando con una persona que admiro, que aprecio mucho, un colega del periodismo, del buen periodismo, Gustavo Azócar. Dejamos otra pregunta antes de identificar. ¿Colombia es víctima de la revolución molecular? ¿Sí o no? Colombia es víctima de un plan del Foro de Sao Paulo,
de un plan del Grupo de Puebla, de un plan del ELN, de un plan de las FARC, de un plan de Gustavo Petro y de un plan de Nicolás Maduro, junto con la dictadura cubana, junto con la dictadura de Nicaragua, junto con la dictadura de Vladimir Putin en Rusia y junto con los amigos de Maduro, Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia. Hay un plan para tumbar a Iván Duque, un plan para tumbar al presidente Duque. Y hay una conspiración internacional liderada por el régimen de Nicolás Maduro contra la democracia colombiana. Eso está perfectamente claro. Los recursos financieros que salen para financiar, valga la redundancia, ese complot contra el presidente Iván Duque, salen de aquí, de Venezuela. El principal conspirador contra la democracia del señor Duque es Nicolás Maduro. Maduro quiere acabar con la presidencia de Duque y quiere acabar con la democracia venezolana para hacerle la cama a Gustavo Petro. Ese es un plan que tenía, por cierto, Hugo Chávez desde hace muchísimos años. Y los venezolanos tenemos que estar en desacuerdo con eso y decirle a nuestros hermanos colombianos, cuidado, hermanos colombianos, se equivocan. Cuidado, se equivocan. Así pasó aquí. Aquí en Venezuela hubo un complot contra Carlos Andrés Pérez. Por cierto, a algunos de los que están en el gobierno del Táchira les da pena y vergüenza hablar de Carlos Andrés Pérez. Les da pena defender a Carlos Andrés Pérez. Les da pena defender a José Francisco Ron Sandoval. ¿Por qué no hay una plaza en Táchira, en Rubio, que se llame Plaza Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué no hay una avenida en San Cristóbal que se llame Avenida Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué les da miedo defender a Carlos Andrés Pérez y dice que son adecos? Yo no soy adeco, pero yo soy Carlos Andresista. Yo fui muy amigo del presidente Carlos Andrés Pérez y me da dolor ver cómo no hay quien defienda la memoria histórica de Carlos Andrés Pérez. No hay quien defienda la memoria histórica de José Francisco Ron Sandoval. Eso hay que decirlo. Entonces, a Carlos Andrés Pérez lo tumbaron con un golpe de Estado, con un complot político, lo sacaron del poder y ese es exactamente el mismo plan que tienen para Iván Duque en Colombia. Gustavo Azócar confía en la vacuna rusa. Mira, yo no me he vacunado, pero si me ponen a escoger entre diferentes tipos de vacunas, yo creo que elegiría cualquier otra vacuna que la vacuna rusa. Yo elegiría, no sé, Pfizer, elegiría Johnson & Johnson, y dejaría como que la rusa ahí como tercera opción, ¿verdad? La que sí no me pondría por nada del mundo es la vacuna cubana. Esa sí no me la voy a poner ni regalada. Me la pongo. Porque eso no es vacuna. No se deje engañar. Eso que están vendiendo los cubanos no es vacuna. Eso hay que decírselo a la gente porque hay gente que se equivoca. Entonces, obvio, vamos a ver cuándo tenemos la oportunidad de vacunarnos. Todavía no la hemos tenido y parece ser que va a tardar la cosa porque Maduro no le ha terminado de pagar a COVAX para que lleguen las vacunas de COVAX. ¿Venezuela tiene las condiciones indicadas para combatir una pandemia? Venezuela es un gran país, pero desafortunadamente tenemos un régimen que no sabe gobernar, no sabe gerenciar la crisis y lo único que han hecho es politizar la campaña de vacunación. Están sorteando las vacunas con el sistema Patria. O sea, que los que no tenemos el carnet de la patria, yo no tengo el carnet de la patria, ni lo voy a tener, jamás lo he sacado y no lo voy a sacar. Entonces, yo jamás podré optar a una vacuna de las que aplica el régimen, porque si te meten en un sorteo con el sistema patria, yo no estoy en el sistema patria. Es decir, han politizado, han partidizado y están aplicando discriminación. Hay un mercado negro con las vacunas que están aplicando en Venezuela, las están vendiendo, les debería dar vergüenza. Las están vendiendo en 300, 400, 500, $1,000 por una vacuna, ¿verdad? Eso demuestra que este régimen no está preparado para enfrentar una pandemia como esta. Gustavo, estamos llegando a los últimos minutos de este especial. Quisiera tocar 5 tópicos esenciales, por favor. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha atravesado Gustavo Azócar, donde incluso ha llegado a derramar lágrimas? El momento más difícil fue haber pasado el 31 de diciembre en la cárcel. 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2009 en la cárcel. 31
porque ese día mi familia me fue a visitar y tuve que despedirme de mis hijos y de mi esposa a las 5 de la tarde y no poder darles el abrazo de Año Nuevo. Eso fue duro, muy, muy duro, realmente duro. ¿Qué opina Gustavo Azócar del conflicto que en este momento está enlutando a muchas familias en Israel y Palestina? Nuestra solidaridad con el pueblo de Israel, totalmente. Solidario 100% con el pueblo de Israel. Israel tiene derecho a defenderse de los ataques que le está produciendo lamentablemente ese grupo terrorista, el grupo Hamas. En Venezuela, para Gustavo Azócar, ¿hay democracia o hay dictadura? Aquí no hay democracia, aquí hay dictadura. Dictadura pasando a la siguiente fase, a la fase de tiranía. Cuidado si ya no estamos en tiranía. Aquí hay dictadura y creo que todos los días lo demuestran. Todos los días con las acciones que ejecutan demuestran que aquí no hay democracia. Por eso estamos nosotros aquí, porque nosotros pretendemos convertirnos en parte del proceso de recuperación de la democracia venezolana. ¿Cómo le gustaría al periodista, escritor y político Gustavo Azócar ser recordado cuando parta de este mundo? A mí me gustaría que cuando ya no esté en este mundo, simplemente pongan en mi lápida: aquí yace un hombre que amó la vida, la democracia y la libertad. Finalmente, Gustavo, sus palabras para el pueblo tachirense, para el pueblo venezolano y para todos aquellos que nos observan a nivel mundial en las redes sociales. En 30 segundos, sus palabras para aquellos que aún no creen en la pandemia. Cámara 3 disponible. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. La pandemia está allí, el virus está allí, esto no es juego. Esto no es un juego de carritos, esto es real. Hay mucha gente amiga que lamentablemente se ha ido con todo el dolor porque no pudo ganarle la batalla al coronavirus, a la COVID-19. Así que esto es real. Tenemos que cuidarnos. Mire, Jairo y yo hemos estado hablando más de 30 horas con nuestro tapaboca y al salir de aquí nos vamos a lavar las manos y el distanciamiento social. Hay que cuidarse. Cuídese usted, cuide a su familia, cuide a sus hijos, cuide a su mujer o a su esposo, a sus nietos. Cuídese. Y algo importante, a pesar de todo lo que nos ocurre, jamás perdamos la fe y la esperanza. Ni perdamos la fe, ni perdamos la esperanza. Con fe, con esperanza y con muchas ganas de seguir luchando por esta Venezuela que lo vale todo. Tenemos que seguir adelante. Gustavo, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Lo admiro, lo aprecio. Usted es de esos periodistas que tienen criterio propio y hay que admirar a las personas que tienen la valentía de decir y de hacer lo que verdaderamente quieren. Muchas gracias, Jairo. Agradecido contigo, de verdad, de corazón, hermano. Gracias. Que Dios te bendiga y que le dé mucha salud a toda tu familia. Amén. Igual para ti. Y que Dios bendiga el estado Táchira y a Venezuela. Recuerden, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe.